De los senadores integrantes de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo que solicita asignar para el sector cultural de nuestro país recursos por un monto que resulte equivalente en términos reales a los que lograron canalizarse para el presente ejercicio, que se turna a la Cámara de Diputados, y del senador Daniel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión de Juventud y Deporte e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de acuerdo que exhorta a considerar y destinar mayores recursos para la Secretaría de Turismo, que se turna a la Cámara de Diputados. Son todas las proposiciones, señor presidente. Muchas gracias. Para efectos de precisar, les comento a nuestros compañeras y compañeros senadores que el acuerdo de la mesa directiva para que todas las proposiciones que soliciten asignación de recursos en el presupuesto de egresos del 2013 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados. Tiene ahora la palabra la senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita información sobre los nombramientos registrados en los órganos internos de control de diversas dependencias y entidades del Gobierno federal durante el ejercicio fiscal 2012. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros senadores. La suscrita Graciela Ortiz González, senadora de la República de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, párrafo primero, fracción segunda, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública información sobre los nombramientos registrados en los órganos internos de control de diversas dependencias y entidades del Gobierno federal durante el ejercicio fiscal 2012 y se le exhorta a cumplir con los objetivos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en todos los nombramientos de dichas áreas con carácter de urgente resolución al tenor de las siguientes consideraciones. La transparencia y la rendición de cuentas son conceptos que en el concierto político internacional contribuyen a describir las prácticas de buen gobierno que cada Estado, a través del ejercicio de la autoridad, ofrece a sus ciudadanos con miras a alcanzar un mayor desarrollo. En el caso de México, se trata de conceptos de la más alta relevancia porque permiten medir la calidad de las instituciones políticas en los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, con el objeto de alcanzar la tan anhelada consolidación de nuestra democracia. El Banco Mundial publica cada año una serie de indicadores que sirven para medir 6 dimensiones amplias del buen gobierno. Uno de estos indicadores se denomina control de corrupción y es definido como la medida en que se ejerce el poder público de un país en beneficio privado a través del control del Estado por minorías selectas. En una escala de 0 a 100, donde 0 representa la clasificación más baja y 100 la más alta, México pasó de una puntuación de 51.2 en el año 2000 a una puntuación de 45.5 en 2011, es decir, una disminución en la calificación de 5.7 puntos. Por su parte, Transparencia Internacional también publica año con año un indicador denominado Índice de Percepción de Corrupción, que tal como su nombre lo indica,
mide las percepciones sobre el grado de corrupción en el sector público de cada país. En una escala de 0 a 10, donde 0 representa la calificación más baja y 10 la más alta, México pasó de ocupar el lugar 59, con una calificación de 3.3 en el año 2000, a ocupar el lugar 100, con una calificación de 3 en el año 2011. Estos dos son solo ejemplos que muestran cómo México ha tenido retrocesos en materia de combate a la corrupción en los últimos años, lo que representa un reto sin duda que debe ser superado con la mayor prontitud y hacia el cual debemos, como Estado y de manera particular como Senado de la República, abocar nuestros esfuerzos. El combate a la corrupción, se ha dicho aquí, es precisamente la tarea que tiene encomendada la Secretaría de la Función Pública a nivel federal. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a esta Secretaría le corresponde, entre otras cosas, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental, inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y validar los indicadores de gestión en los términos de las disposiciones aplicables, entre otras importantes funciones. Para tal efecto, la Secretaría de la Función Pública está facultada para designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de dichos órganos. Lo anterior, en congruencia con el sistema de servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal y en los términos dispuestos por la ley de la materia que le corresponde a la propia Secretaría de la Función Pública aplicar. Por lo tanto, llama la atención de esta Cámara Alta que, siendo uno de los objetivos de la ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, y siendo la Secretaría de la Función Pública la responsable de su aplicación, a través de los medios de comunicación se haya ventilado la noticia de que a menos de 6 meses de concluir la presente administración, la Secretaría de la Función Pública haya reemplazado a los titulares de nada menos que 22 órganos internos de control, incluidos los de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Energía. Removió también y sustituyó a 58 titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades en estos órganos internos de control de 45 dependencias y entidades, entre las que destacan Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Policía Federal, Instituto Nacional de Migración, Triple Servicios, entre otros. Sorprende todavía más que, de acuerdo con la información publicada, desde mediados de este año, todos los órganos internos de control tienen instrucciones de no iniciar nuevas auditorías y, de ser posible, cerrar todas las que estén pendientes antes de que concluya el actual sexenio. Como si las obligaciones legales encomendadas a la Secretaría de la Función Pública tuvieran un plazo perentorio, o como si las responsabilidades con las que están investidos estos servidores públicos fueran opcionales o discrecionales. Citando a las mismas fuentes, se informa que fueron designados como titulares de organismos internos de control políticos panistas con nulos antecedentes en Contralorías. Destacan algunos casos. Cito, por ejemplo, el caso de Carolina Gómez Vinales, excoordinadora de IMSS Oportunidades, y de Juan Carlos Luna Velázquez, excoordinador de órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública. La ciudadana Gómez Vinales intentó obtener, por cierto,
sin éxito la candidatura de su partido por el Distrito Octavo Federal de Veracruz en este pasado proceso electoral y posteriormente fue nombrada titular del órgano interno de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso del ciudadano Luna Velázquez, el sistema de Claranet de la propia Secretaría de la Función Pública indica que no cuenta con título profesional. Sin embargo, fue nombrado titular del órgano interno de control de la Secretaría de Energía. Ambos funcionarios, por cierto, cobran más de 120,000 pesos mensuales netos, más prestaciones en dichos cargos. Ha sido comentado ampliamente en los medios de difusión actos y hechos de corrupción en entidades como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, como Triple Servicio, entre otros. Basta recordar aquí los casos relatados en el libro Camisas Azules, Manos Negras, sobre el saqueo de Pemex. El caso del ciudadano Néstor Moreno Díaz, exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad, que se presume recibió hasta un yate como soborno, o la Estela de Luz, por nombrar unos cuantos. Por eso mismo sorprende y preocupa que los titulares de distintas áreas de los órganos internos de control de dichas entidades también hayan sido reemplazados a unos meses de concluir la presente administración. Particularmente cuando, en palabras del propio secretario de la Función Pública, Pemex es una de las instituciones que más están vigilando y donde se están encontrando más problemas de corrupción. ¿Se puede calificar qué tan comprometido está un gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas? Evaluándolo a través de sus avances en materia de combate a la corrupción. Por lo anterior, con base en los hechos descritos en los considerandos previos, resulta de primera importancia que la Secretaría de la Función Pública proporcione a esta soberanía, a la brevedad, información necesaria para poder contar con los elementos que nos permitan determinar si es necesario ejercer la facultad señalada en el artículo 93 constitucional, relativa a la integración de comisiones especiales para investigar el funcionamiento de entidades de la Administración Pública Federal antes del cambio de gobierno del próximo 1 de diciembre. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo. Primero, se solicita a la Secretaría de la Función Pública informe a esta soberanía en un plazo de 15 días naturales lo siguiente. Inciso A, el nombre, cargo, dependencia o entidad, sueldo bruto y neto, clave de puesto, fecha de nombramiento, tipo de nombramiento y antigüedad de los titulares de los órganos internos de control y de los titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades que hayan sido nombrados durante el ejercicio 2012. Inciso B, el número de auditorías iniciadas y de auditorías concluidas durante el ejercicio fiscal 2012, así como sus respectivas fechas de inicio y conclusión en las dependencias y entidades en las que haya habido nombramientos de titulares de órganos internos de control. Senadora. Concluyo, señor presidente. O de titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades conforme a lo señalado en el inciso anterior. Inciso C, los criterios utilizados para realizar dichos nombramientos que hayan sido hechos durante el ejercicio fiscal 2012, así como los perfiles de sus respectivos puestos. La información que sea remitida por la Secretaría de la Función Pública a esta soberanía deberá ser turnada a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Segundo punto de acuerdo, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a cumplir con los objetivos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en todos los nombramientos de titulares de los órganos internos de control y de titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades en las dependencias y entidades de la Administración. Por su atención, muchas gracias. Señor presidente, le suplico por favor apegarse a lo que marca nuestro reglamento. Son casi 13 minutos.
Hemos sido, de acuerdo, estamos siendo tolerantes con el tiempo. Solicito, por supuesto, a quienes hagan uso de la tribuna, hacer un esfuerzo por ceñirse al tiempo reglamentario. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Muchas gracias. Queda a discusión la propuesta y para hablar en pro de este tema se concede el uso de la palabra al senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, señor presidente. Sin duda lo que ha expuesto aquí la senadora Graciela Ortiz no es un tema menor, es un tema relevante y muy importante. Los temas de transparencia y rendición de cuentas son sustanciales para el ejercicio del buen gobierno. Por ello, las labores de control interno, de auditoría, de quejas, de investigación, de responsabilidades e inconformidades son indispensables dentro de la administración pública. Máximo que deben de manejarse con plena transparencia. Es muy importante analizar y que se rinda un informe para saber qué es lo que está pasando en la Secretaría de la Función Pública. En los últimos meses, como decía la senadora Graciela, han habido más de 22 cambios de titulares de órganos internos de las diferentes entidades y dependencias, así como casi 58 cambios en las áreas de responsabilidades y auditorías. En esas tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Agricultura, Energía, Policía Federal, Pemex, CFE, Instituto Nacional de Migración, y la pregunta obligada es, ¿qué está pasando en esta Secretaría? Todos sabemos que estamos a menos de un mes de que se haga una entrega-recepción completa por parte del gobierno saliente, y la pregunta es, ¿qué va a suceder con los contralores o con el secretario que vaya a recibir justamente estas funciones? Pues lo que va a suceder es que cuando llegue el nuevo contralor interno o el grupo de transición y le pregunte al contralor de cualquiera de estas instituciones de gran importancia para el país, pues lo que le va a decir es, yo no sé, acabo de llegar, tengo un mes aquí, tengo 2 meses aquí, no sé cuáles son las auditorías importantes, no sé cómo van los procedimientos de responsabilidades, no sé por qué se desahogaron así, no sé cuántas auditorías están en proceso o cuáles fueron concluidas, no sé nada. ¿Cómo se va a enterar un contralor interno si tiene 1 mes y medio en una institución, pues cuando le avientan este paquete? Entonces, bueno, pues aquí lo que sucede es que habría que empezar a cuestionarse el por qué. ¿Acaso esta administración no quiere entregar cuentas? ¿No quiere contribuir con el periodo de transición para poder entregar todos estos expedientes y estas auditorías? ¿O qué es lo que sucede? ¿O se está pensando en que estos contralores se vayan liquidados de estas instituciones? ¿Cuánto están recibiendo estos contralores por estas liquidaciones? Habría que pedir esa información y es justamente a lo que venimos aquí. ¿A quiénes se está nombrando ahí? ¿Habrá que liquidar también a los que estamos nombrando ahí con estos nuevos sueldos? Bueno, pues esos son los temas que están el día de hoy sobre la mesa. No son temas menores, son temas muy importantes, por eso se está pidiendo esta información detallada. Tenemos que ir a analizar
por qué se están nombrando estos contralores faltando tan poco tiempo, y tenemos también que revisar a quiénes se están nombrando y si incluso estos contralores no están siendo ahora acomodados en parte del servicio civil de carrera, pues para evitar que pudieran ser removidos cuando llegara la siguiente administración. El tema no es menor, el tema es de gran relevancia, coincido plenamente con el punto de acuerdo que se presenta y esperemos la información detallada a la cual estará obligado el secretario de la Función Pública a fundamentar y a motivar por qué está haciendo cambios a estas alturas, faltando un mes o 2 meses para el cambio de gobierno. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Escudero. Para hablar en pro de este tema, tiene el uso de la palabra el señor senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Estamos a favor de esta propuesta en congruencia con el planteamiento que ha tenido aquí el Partido de la Revolución Democrática en materia de transparencia. Y cuando se asume una postura hay que ser consecuentes en todos y cada uno de los puntos que se aborden al respecto. Resulta preocupante la información que se ha expresado en esta tribuna de lo que está ocurriendo dentro de la Administración Pública Federal. El servicio profesional de carrera de la Administración Pública pues no puede ser vulnerado por más urgencia que se tenga dentro de algunos grupos políticos ante la inminencia del desempleo. No puede utilizarse al gobierno, a toda la estructura gubernamental, como un refugio de políticos que están próximos a dejar la administración pública. Si queremos de verdad profesionalizar a los servidores públicos, tenemos que ser respetuosos de lo que señala esta ley. Y aunque está dentro de las facultades de la Secretaría de la Función Pública de nombrar a sus representantes dentro de la estructura del gobierno federal, pues sí vale la pena que seamos muy serios en el perfil de las personas que lo están ocupando. Quisiera hacer una precisión, si me lo permite la senadora Graciela Ortiz, que se le pudiera agregar al punto de acuerdo, primero, inciso C, los criterios para realizar los nombramientos de los titulares de los órganos internos de control y de los titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidad que hayan sido nombrados durante el ejercicio fiscal 2012, así como los perfiles de sus respectivos puestos y los perfiles de las personas que han sido nombradas, para que tuviéramos la posibilidad de conocer pues su currículum vitae y viéramos quiénes son esas personas, qué experiencia tienen y si de acuerdo al perfil que está señalado ahí cumple con los requisitos o se está atendiendo más bien a alguna urgencia política. No sé si nos permite esa adición, senadora. Sonido al escaño de la senadora Ortiz. Presidente, primero agradecerle al señor senador Mario Delgado la adhesión a este punto de acuerdo que me parece de vital importancia para la vida republicana del país y por supuesto complacida por la adición que le haría al mismo. Muchas gracias. Tome nota la Secretaría. Y pues nada más decir que hay que ser congruentes. En los últimos días y semanas hemos escuchado muchos argumentos aquí defendiendo que la flexibilidad laboral nos va a hacer más productivos, que la facilidad en el despido va a generar nuevos empleos
bueno, pues entonces vamos siendo consecuentes y no obstaculicemos esta facilidad en los despidos y no utilicemos políticamente a la administración pública. Entonces, nos sumamos al punto de acuerdo para que esta soberanía pueda tener esa información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Delgado Carrillo. En uso de la tribuna para hablar en pro de la propuesta del señor senador Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, senador presidente. Muy bien, pues el PAN se une, por supuesto, a esta solicitud que se le hace al Gobierno federal de informar, en específico a la Secretaría de la Función Pública, de informar sobre estos movimientos que se han hecho. De alguna manera lo consideramos innecesario, ya explicaré por qué, pero nos sumamos también porque estamos, por supuesto, a favor de la transparencia. Pero es necesario, sin embargo, sí aclarar algunos temas que se han dicho aquí o algunos puntos que se han dicho acerca, no de este punto, sino de algunos puntos que tienen que ver, o de algunos temas que tienen que ver con el combate a la corrupción, los índices y este tipo de cosas. Primero, efectivamente, el índice nacional, el índice de percepción a la corrupción que publica Transparencia Internacional, efectivamente muestra un estancamiento desde hace muchos años. Y eso tiene explicaciones que no daré yo aquí, pero que si me permiten ustedes, les leeré un fragmento de un artículo que escribió Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, que es quien elabora este índice de percepción a la corrupción, y que dice lo siguiente, y el artículo, por cierto, se llama "Es necesario buscar explicaciones al estancamiento de México en los índices de transparencia", y dice lo siguiente: es necesario buscar explicaciones de por qué México no ha conseguido ascender en algunas mediciones como el IPC. Esto podría entenderse en gran medida porque en países con grandes territorios, estructuras federales, la política y las capacidades del gobierno son diversas. Es común que entidades centrales, o sea, el gobierno federal, que impulsan reformas que enfrenten sistemas a nivel, que impulsan reformas, enfrenten sistemas a nivel estatal y municipal basados en prácticas arraigadas como el favoritismo, la discrecionalidad en la toma de decisiones, entre otras. Transparencia Mexicana da muestra de ello en su Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. La labor del Ejecutivo Federal es una, y el desempeño de los gobiernos estatales y municipales, el Poder Judicial y los Congresos es otra. Esa es la explicación de por qué se mantiene el índice de percepción de la corrupción. Lo dice claramente Huguette Labelle, la presidenta de Transparencia Internacional, porque el gobierno federal no ha avanzado, pero sin embargo este índice de transparencia mide al país, no mide al gobierno federal. Y si nosotros nos remitimos a la encuesta de Transparencia y Buen Gobierno que saca Transparencia Mexicana, consistentemente año tras año, todos los trámites y todas las mediciones que tienen que ver con el gobierno federal, ha descendido la corrupción. Sin embargo, consistentemente, todos los trámites y todos los índices que miden a los gobiernos estatales han subido a la corrupción en los últimos 6 años. La corrupción, según la encuesta de Transparencia Mexicana, es más de 400% en los estados que en la federación, que es la más baja del país. Así que ahí tenemos la explicación, dicha directamente por Huguette Labelle, la presidenta de Transparencia Internacional.
En cuanto a las otras afirmaciones que se han hecho aquí, acerca de que si los casos de corrupción prevalece la impunidad y todo esto, solamente les recuerdo una cosa. En el caso que se ha mencionado aquí de Pemex, del libro, todos los funcionarios enfrentan procesos penales y administrativos. En el caso que se ha dicho aquí, de Comisión Federal, de Néstor, sigue encarcelado. Hasta donde yo recuerdo, no presuntamente recibió sobornos. La Secretaría de la Función Pública probó que recibió sobornos y está encarcelado por eso, y está además sujeto a procedimientos administrativos. Y en el caso del Estela de Luz, los 4 principales funcionarios de Triple I Servicios están sujetos a proceso penal y a sujetos administrativos. No podemos decir eso de lo que pasa en los estados. Eso es justamente lo que dice Huguet Label, porque aquí podemos hacer una larga lista de casos de corrupción en los estados y no sabemos de uno solo detenido. No sabemos de uno solo procesado y sujeto a sanciones administrativas y penales como sucede en el gobierno federal. Por supuesto que ese es un tema que tenemos que discutir, me parece, mucho más ampliamente. Ahora, en lo que toca a la transparencia, a que si se deben de entregar información acerca de los cambios, por supuesto que nos sumamos a ello. Nos parece innecesario. Yo les suplico que consulten el portal de transparencia, transparencia.gov.mx, ahí están los cambios. Yo rápidamente saqué algunos de los que mencionaron, aquí están las impresiones de estos cambios, ahí están, no alcancé a revisar todos, sin embargo, nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, en que la información que se tenga que pedir y la explicación que se tenga que dar se dé. Estamos a favor del punto de acuerdo. Sin embargo, senadora, Permítame, señor senador, permítame. ¿Sí? Senadora Graciela Ortiz, ¿con qué propósito? Solamente para hacerle una pregunta al señor senador, si me lo permite, señor presidente. ¿Lo admite? ¿Sí? Adelante. Muchas gracias, señor senador. Me complace mucho escuchar esa disposición de parte de Acción Nacional para entregarle esa información a esta soberanía. Solamente le preguntaría, en ese ánimo propositivo que tienen de entregar la información requerida en el punto de acuerdo, preguntarle a usted cuál cree que sea el mecanismo que deba de seguirse para que la información llegue a esta soberanía lo antes posible y podamos a partir de ello determinar si fue lo suficiente o se crea una comisión especial para estudiar este caso que nos tiene muy preocupados. Por su respuesta, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Senadora, me parece, estoy de acuerdo con usted, muchas gracias. Me parece que ya la Cámara tiene un sistema establecido para la solicitud de información y tendríamos que ceñirnos a ella. Por supuesto que nosotros analizaríamos junto con ustedes, si no lo permiten, las necesidades de solicitar más información o hacer algún tema adicional o tomar alguna acción adicional dependiendo de lo que nos entregue el gobierno federal y por supuesto la idea es que todos quedemos satisfechos con la información y las explicaciones y la información que nos den. Sin embargo, senadora, yo quisiera que fuera usted tan amable de que nos estamos, por supuesto, sumando al punto. Sin embargo, me gustaría solicitarle una adición, que en cada uno de los puntos, tal como están redactados, nos permitiera que en cada uno de los resolutivos se pudiera agregar que también se solicite a los gobiernos y a los gobiernos de los estados y al Distrito Federal la información que se les está pidiendo de los puestos equivalentes en cada uno de estos niveles de gobierno. Si le pido yo al señor presidente, si le puede consultar a la senadora, si nos permite esa adición para podernos sumar al punto de acuerdo. Senadora Graciela Ortiz, ¿acepta la propuesta? Señor presidente, solamente para comentarle que el punto de acuerdo va relacionado con una preocupación respecto a la actuación específica
de la Secretaría de la Función Pública, que está incurriendo en lo que nosotros consideramos son actos irregulares que deben de ser aclarados ante esta soberanía. Así es que le pido al señor senador, a quien le agradezco se esté sumando a este punto de acuerdo, respete la redacción como fue planteada por su servidor. Gracias, senadora. Sin embargo, yo sé que se han adicionado algunas otras cosas y no se consideró una falta de respeto a esto. Sin embargo, respeto su decisión. Y la intención no es más que esta, senadora. Si usted con este punto de acuerdo nos hace llamar la atención de un tema que sí nos parece muy importante y que en el que estamos de acuerdo, en ver en qué situación está el combate a la corrupción, los nombramientos de quienes combaten la corrupción en el país, no solamente en el gobierno federal, no solamente en una secretaría, es por eso que nosotros queremos ampliar el tema para saber realmente dónde está el problema, porque si nosotros hacemos el caso a las encuestas, a los índices que usted misma ha puesto sobre la mesa, pues el problema está en los estados. El problema está en los estados, porque solamente el 6% de los temas de corrupción, según el Transparencia Mexicana, están en los índices que tienen que ver con el gobierno federal, y más del 400% con respecto a ese 6% están en los gobiernos de los estados. Por eso, entonces, nuestra preocupación es, si es un tema que es tan importante, que a nosotros nos ha llamado la atención, que queremos, por supuesto, participar, pues también de una vez ir a fondo del problema, porque aquí pues vemos también los temas de los estados. Senadora, esa es mi posición, por eso nos gustaría que usted nos permitiera también sumarnos con esta adición. Senadora, ¿con qué propósito? Para dar respuesta, señor presidente, si me lo permite, al planteamiento del señor senador. Le comento que están limitados y prohibidos los diálogos Pero él me está haciendo una pregunta, me está formulando una pregunta, señor senador. No fue diálogo, presidente. lo hicimos a través de usted. ¿Lo acepta? Sí, claro. Adelante, senador. Como último comentario, para concluir, sigo agradeciendo la disposición del Partido Acción Nacional de transparentar un procedimiento de sustitución de órganos internos de control que son del mayor interés para toda la República, pero insisto en que el tema que se está planteando en este punto de acuerdo es la respuesta oportuna y eficiente de un gobierno que está a punto de concluir. No estamos hablando de las entidades federativas y no estamos hablando de los municipios. Insisto en que se aceptó, por ejemplo, el planteamiento del senador Mario Delgado porque tiene total coincidencia con lo que estamos planteando en nuestro punto de acuerdo. Insisto en que se respete esta petición y se allane Acción Nacional a responder de manera cabal, puntual y oportuna a lo que se está planteando en el punto de acuerdo. Continúe el orador, por favor. Bueno, muchas gracias, senador presidente. Bueno, por supuesto, nosotros aceptamos el punto de acuerdo, lamentamos mucho que no se quiera extender a estados y municipios donde está verdaderamente el problema. Sin embargo, y en aras, por supuesto, porque tenemos la mejor disposición de sacar este punto de acuerdo y de adherirnos a él, y estamos de acuerdo con todo el tema, haremos pues nuestro propio punto de acuerdo para pedirle esto a los estados y los municipios y empezar a, digamos, a explorar, digamos, a fondo este tema de la corrupción que tanto nos preocupa en el Senado. Muchas gracias. Senador Escudero, ¿con qué propósito? Tiene la palabra el senador Escudero. Gracias, presidente. Yo lo primero que tendría que decir en esta tribuna es que a mí me parece correcto el punto de acuerdo que aquí nos propone el senador Vega. Habría primero que revisar en los estados si se están cambiando a los secretarios que hacen esta función de Contraloría, si hay algún indicio que nos diga que hay cambios, ¿no? Revisar si en los congresos hay mayoría o por qué están cambiando, y si tuviéramos alguna información de esta, por supuesto que yo seré el primero en suscribir el punto de acuerdo que presenta el PAN. Me parece correcto y adecuado siempre y cuando tengamos esa información. Pero aquí, de lo que estábamos hablando,
pues es muy importante precisar las cifras de lo que ha pasado en el gobierno federal, porque las tenemos a la mano. Y qué bueno que hagamos este ejercicio. Aquí vinimos a hablar de corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas y de impunidad. Y yo traje unas cifras justamente para hablar de la impunidad respecto al gobierno federal y quisiera platicarles y darles a conocer estos datos duros que no los doy yo, los da la Auditoría Superior de la Federación. Una vez terminada la revisión de la cuenta pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación determinó que habían 439 expedientes que tenían que ser turnados a la Secretaría de la Función Pública para que sancionara. 439 expedientes. 321 de estos expedientes están congelados, están parados en la Secretaría de la Función Pública. Solo se han resuelto 118 expedientes. ¿Y cuál fue el sentido de esta resolución? 105 se absolvieron por falta de elementos, es decir, el 90% se archivaron. Solo el 13% obtuvo una sanción. La cuenta pública de 2009, la Auditoría Superior de la Federación integró 607 expedientes que mandó nuevamente a la Secretaría de la Función Pública, pues para que se iniciaran los procedimientos y se sancionaran. ¿Cuál es el resultado de estos 607 expedientes, insisto, que integró la Auditoría Superior de la Federación y que se los turnó a la Función Pública para que sancionara? 573 congelados en la Secretaría, no se han resuelto. Solo se han resuelto 34 expedientes. ¿Cuál ha sido el resultado de esos 34 expedientes? Bueno, pues los 34 que se han resuelto, es decir, el 100% de estos, han sido archivados por la Secretaría de la Función Pública. Entonces, bueno, pues evidentemente esto fomenta la impunidad. Caso similar, no diferente, a lo que ha pasado justamente con los mismos expedientes que está integrando el IFAI. El IFAI, cuando un servidor público, después de haber llevado un recurso, decide no entregar la información, arma expedientes. Estos expedientes corren la misma suerte que los que corren los de la Auditoría Superior de la Federación. Los manda a la Secretaría de la Función Pública para que sancione. El IFAI ha presentado 77 expedientes a la Función Pública para sancionar a servidores públicos que no han querido entregar la información. Déjenme decirles cuál es el resultado de estos 77. 23 de ellos siguen en investigación. 23 siguen en investigación. 54 de estos expedientes del IFAI que mandaron para que se sancionara ya fueron resueltos. 45 de los expedientes que mandó el IFAI para que se sancionara a servidores públicos fueron concluidos por falta de elementos, el 83%. Es decir, el IFAI le dice a Función Pública, estos no han entregado la información, sanciona, servidores públicos federales, y el 83% de esos expedientes se han archivado. 8 sí se han sancionado y 1 fue concluido por prescripción. Sin duda, para hacer un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas y de impunidad, tiene que pasar por el análisis a detalle de cada uno de estos expedientes. E insisto, yo seré el primero en suscribir el punto de acuerdo para los estados, para los municipios que presente el senador Vega. Creo que la transparencia, la rendición de cuentas y la impunidad debe ser para todos los órdenes de gobierno. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Escudero. ¿Con qué propósito, senadora Guerra? Senadora Marcela Guerra, ¿con qué propósito? Para hechos también. Adelante. Muchas gracias. Bueno, evidentemente estamos frente a un punto de acuerdo de la más alta relevancia para poder precisamente profundizar en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas y en términos sobre todo de lo importante que es que el equipo de transición del gobierno entrante deba de tener muy claro
el estatus que guarda todo lo referente a las operaciones de la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública es el órgano de control del Ejecutivo, es decir, del presidente de la República, Felipe Calderón. Pero no debemos de perder de vista que la Secretaría de la Función Pública durante todos estos años ha sido objeto de grandes y profundas observaciones, no solo de este Poder Legislativo, de ambas cámaras, sino de la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano máximo de fiscalización y que además emite año con año la cuenta pública. Coincido plenamente con el orador que me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Escudero, el senador Escudero, en el sentido de que la Secretaría de la Función Pública ha dado mucho en comento, sobre todo en el área de la falta de operación para combate frontal y directo a la corrupción. Ya lo dijo y se dijo aquí en varias ocasiones, por ejemplo, en la cuenta del 2009, de esas 607 promociones de responsabilidades administrativas, de las cuales prácticamente el 95% estuvieron exoneradas. Aquí está, precisamente, el otro orador que nos antecedió también en el uso de la palabra y que fue el titular por muchos años de esa Secretaría de la Función Pública, y me refiero al senador Vega. El senador Vega tuvo también muchos cuestionamientos, no solo por eso. Recordemos también que cuando usted fue miembro de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, con la cual tuve el gusto de participar con usted, en ese entonces usted era un hombre que hablaba y decía abiertamente que había que buscar la búsqueda de la transparencia, de combatir la corrupción, de buscar y que todos aquellos que ofenden a la hacienda pública pagaran por ello. Y más allá de que pagaran en lo individual, tenía que resarcirse esa hacienda pública y restaurarse a la Tesorería Federal. ¿Qué tuvimos en la función pública? Tuvimos funcionarias y funcionarios que se dedicaron a traficar con los expedientes. Lo sabemos muy bien porque están las averiguaciones en manos de la Procuraduría y curiosamente no ha pasado nada. Si venimos a esta tribuna, tenemos que venir a hablar con la verdad, tenemos que venir a no defender lo indefendible, ni cubrirnos con el manto blanco de una falsa intención de transparencia, cuando sabemos que tenemos escondidos en el closet muchas cosas que deben de salir a la luz. Por eso, nosotros secundamos este punto de acuerdo que nos parece de vital importancia, porque necesitamos saber que a última hora no se puede estar cambiando a los auditores, no se puede estar cambiando ni tratando de manipular lo que es el órgano de control interno de la presidencia. Vayamos pues a cumplir con este precepto, que ya estamos de acuerdo, y no vengamos a distraer con algunos otros temas que no tienen que ver con lo estipulado en este punto de acuerdo. Muchas gracias. Senador Casillas, ¿con qué propósito? Vega Casillas. Adelante. Senador presidente. Bueno, pues yo no creí que causara tanta molestia que nos adhiriéramos al punto de acuerdo. Si quieren, no. Si no quieren, no. Porque aquí se viene a discutir el punto de acuerdo. Les damos la razón y no les gusta. Lo único que queremos es adicionarles lo de los estados y de los municipios. Ya dijeron que no, entonces no lo hacemos. Presentaremos pues nuestro propio punto de acuerdo. Me queda claro pues que hay alguna molestia en el Senado aquí, del grupo parlamentario del PRI. No me puedo imaginar por qué. Seguramente porque los estamos apoyando en este punto de acuerdo. Está bien, ya lo dijimos, lo vamos a apoyar. Estamos de acuerdo en esto.
Nada más quiero hacer una precisión de los datos, porque aquí se viene y se dice es que en tal asunto y tal argumento. Voy a dar los datos del último cierre del ejercicio del IFAI, para ver si se apoyó o no a la transparencia. Cuando se hace una solicitud de información al IFAI, este se lo remite al gobierno federal y tiene 20 días para contestar. En toda la historia de la transparencia se han solicitado 735.170 solicitudes según el IFAI hasta el cierre del último ejercicio. ¿Cuántas se han recurrido? Porque no alcanzó el tiempo, porque les pidieron que buscaran más. 39,000, el 5%. ¿Cuántas se han cumplido después de esto? Prácticamente todas. ¿Cuántas han ido a un proceso de que se tenga que presentar ante la Secretaría de la Función Pública? El 0.01%. De 735.170 solicitudes, el gobierno federal ha contestado el 99.99%. Esa es la respuesta de transparencia del gobierno federal. Podemos ahondar en los 3 casos que no hay durante horas, solo que ahí tienen otras consideraciones jurídicas. Les repito, seguimos de acuerdo en el punto, pero si no quieren, no. Consulte ahora, senador Delgado, ¿con qué propósito? Sonido, por favor, al escaño del senador Mario Delgado. Nada más para hacer una sugerencia al senador Salvador Vega, pues que se redacte un nuevo punto de acuerdo, se presente en una sesión posterior que tenga como propósito lo que él está sugiriendo, porque sí sería complicado en esta redacción tratar de extenderlo a los estados, porque no todos los estados están cambiando de gobierno. En fin, yo creo que habría que ser preciso en su petición. Consulte ahora, perdón, senador Escudero. Adelante, ¿con Gracias, qué propósito? presidente. Para pedirle que quede registrado en el diario de los debates que yo inicié mi intervención diciendo que estaba de acuerdo con su punto, que lo presentara por separado y que sería el primero en apoyarlo, simplemente para que quede inscrito en el diario de los debates, y mi postura sigue siendo la misma. Gracias. Queda registrado, senador, como lo solicita, queda registrado. Gracias. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobada la propuesta, comuníquese. Tiene el uso de la tribuna el senador Luis Fernando Salazar Fernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del Estado de Coahuila que, antes de solicitar un nuevo crédito, cumpla con toda la información referente a la deuda actual de la entidad. Adelante. Con su permiso, señor presidente, también este punto de acuerdo es suscrito por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Todas y todos los aquí presentes, senadoras y senadores, somos mexicanos, sí, pero también pertenecemos a un estado de la República o al Distrito Federal. Estamos aquí para legislar, promover una agenda, exponer temas sensibles en tribuna y hacer un bien al país y a México. También en nuestros estados esperan algo de nosotros, al menos que defendamos y que enarbolemos a la democracia, a la transparencia, a la rendición de cuentas, al combate a la corrupción y que no permitamos abusos de autoridad alguna, sea
del partido que sea. Indignación, dolor, pena e impotencia. Una gran impotencia y desesperación es lo que siento, y sienten como yo, que siendo coahuilenses y mexicanos apoyan hoy esta propuesta y punto de proposición. El gobernador de mi estado de Coahuila, el licenciado Rubén Moreira, ha enviado al Congreso local una solicitud de un nuevo crédito. Esto es, un nuevo endeudamiento para la entidad por 950 millones de pesos. Todo en un escueto documento, en 6 cuartillas, donde su secretario de Finanzas ni siquiera se toma la molestia de adjuntar las explicaciones que demanda la legislación en vigor y mucho menos los documentos que justifiquen la necesidad de este empréstito. Pero esto no es solo. No estamos cuestionando la legalidad y el origen del préstamo al amparo de un programa del gobierno federal. Lo que se cuestiona es la transparencia en el destino del mismo, la responsabilidad en el manejo de la hacienda pública de nuestro Estado. No olvidamos que fue precisamente el crecimiento desmedido de la deuda del Estado de Coahuila lo que prendió focos de alerta y que fue lo que motivó y que dio origen a la iniciativa preferente que planteó el presidente Felipe Calderón a esta soberanía y que aprobamos por unanimidad en días pasados, convencidos de que la transparencia fortalece y el acceso a la información nutre el debate responsable y abierto. No menos importante resulta mencionar que la redacción del documento por el que el Ejecutivo Estatal solicita autorización al Congreso local es convenientemente confusa y ambigua. Además, no aclara cuál será el destino de los recursos o las inversiones que se harán, los plazos, las condiciones. Tampoco ofrece los estudios técnicos necesarios para justificar la solicitud del préstamo. El secretario de Finanzas, ante las primeras críticas y reacciones de la ciudadanía y la oposición, y ante la ausencia de su jefe, sale al quite, solo para confirmar lo que todos los coahuilenses temían. Estamos en el peor de los mundos, pues el nuevo crédito no solo incrementa la deuda de Coahuila, sino que va a aplicarse para pagar o financiar la deuda adquirida de manera ilegal, bajo el pretexto de que ésta será reducida y que las condiciones crediticias serán mejoradas. Más deuda para pagar los intereses de lo que ya se debe, para salir momentáneamente del hoyo, sin darse cuenta de que en el fondo lo que hacemos es seguir escarbando para hipotecar, sin posibilidad de pago, el futuro de las nuevas generaciones de coahuilenses, de nuestros hijos y seguramente de los hijos de nuestros hijos estará hipotecado. Que no quepa duda que lo que aquí se afirma, existe una nota en el periódico, en la página de internet del periódico Vanguardia, con domicilio en Saltillo, fechada el 23 de octubre del presente año. Pero peor todavía, el secretario de Finanzas no tiene el empacho en reconocer que el fondo del que se obtendrá el recurso es en sí para seguridad pública y infraestructura, según sus reglas de operación, pero admite que 608 millones de pesos se usarán para pagar pasivos de la deuda y solo 342 millones en infraestructura y seguridad. Otra vez, y perdón por repetirlo, sin aclarar qué infraestructura y qué obras o qué temas relacionados con la seguridad se van a abordar. Senadoras y senadores, compañeras y compañeros, esto no puede seguir así. Coahuila ha sufrido el mayor fraude financiero no solo en la historia estatal, sino quizás en la propia historia de México. Los gobiernos de los hermanos Moreira han cometido uno de los grandes abusos de los que se tenga memoria y lo más triste, la historia de terror parece no terminar. La administración de Humberto Moreira recibió una deuda con apenas 350 millones de pesos y 6 años después aumentó a 36,000 millones de pesos, un 16,000% de aumento. Pero ¿quieren saber qué es lo peor de todo esto? Se lo diré y en orden. Primero, aún hoy nadie conoce el origen total de la deuda. La Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Finanzas, el gobernador,
todos se niegan a revelar quiénes y cómo contrataron el total de los créditos que conforman este pasivo. Segundo, nadie conoce los contratos de la deuda. La Secretaría de Finanzas se niega a publicarlos en su sitio web de conformidad a la ley de deuda de la entidad. Tercero, toda la información relativa a la deuda ha sido declarada como reservada por la Secretaría de Finanzas. Hablamos de contratos, certificaciones, inversiones, adquisiciones, así como la información que se encuentra en los sistemas digitales como sistema de inversiones y el sistema de adquisiciones. Solo por mencionar algunos datos y documentos que deberían de ser públicos. Y esto lo podemos demostrar con respuestas concretas a solicitudes de información de los ciudadanos y así en base a las peticiones de la oposición ha hecho en el Congreso local, todas enviadas a la congeladora por el grupo dominante. Javier Villarreal, sus familiares y socios siguen prófugos y en total impunidad. La Procuraduría local no ha informado si por lo menos ha hecho el intento de asegurar o decomisar los bienes de este exservidor público, tal y como lo establece el propio Código Penal de Coahuila. Y así, en estas condiciones, quieren pedir otra vez un nuevo crédito. Coahuila está devastado financieramente, sus obras públicas y el desarrollo social, así como los servicios básicos y asistenciales apenas funcionan, todo en porcentaje mínimos o casi inexistentes. Ni como seres humanos, ni como mexicanos, ni como coahuilenses en este caso, los que tenemos la dicha de presumir que somos de allá, podemos permitir que esta burla continúe, que la impunidad, la opacidad y la corrupción triunfen sobre la justicia y la verdad. Entendemos el derecho del gobierno local a pedir prestado, pero no entendemos las condiciones en que desea hacerlo, pedir para pagar deuda y sin antes haber transparentado con todo respecto a su pasivo actual y sin haber castigado a los culpables y haber tratado de recuperar en lo posible lo robado por estos delincuentes. Compañeras y compañeros, convencido de que lo importante no espera, olvidémonos de partidos y dejemos por un momento nuestras diferencias a un lado. Somos un cuerpo colegiado y para todo necesitamos la mayoría de ustedes, de nosotros. Coahuila y los coahuilenses necesitamos de su apoyo, de su comprensión para consolidar a la democracia como nuestro modo de vida, a la transparencia como eje de nuestra vida pública y a la honestidad y rendición de cuentas como una norma de conducta. Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución. Primero, esta Cámara de Senadores exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila a que antes de solicitar un nuevo crédito cumpla con transparentar toda la información referente a la deuda actual de la entidad, incluyendo los contratos legales e ilegales que dieron origen al total del pasivo, el desglose de las inversiones públicas productivas u obras que se realizaron con los recursos de la deuda, las acciones legales que han iniciado en la entidad para sancionar a los responsables y fincarles responsabilidades resarcitorias, así como realizar el decomiso de los bienes o cuentas bancarias de estos, y todos los documentos que guarden relación con el pasivo vigente de la entidad. Segundo, que el jefe del Ejecutivo del Estado de Coahuila, por conducto de su secretario de Finanzas, remita a esta Cámara de Senadores toda la información, documentos y justificaciones relativas al crédito de 950 millones de pesos que pretende solicitar, independientemente de lo señalado en el párrafo anterior. Atentamente, el de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Como se solicita y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109